Todos estos días me han tratado como si fuera un rey aquí en esta universidad. Me han estado llevando a comer a lugares espectaculares, realmente admirado de la comida colombiana. Y ahora acabo de venir de un desayuno también impresionante, que si me duermo en el medio del sermón es porque estoy demasiado lleno, ¿no? Pero me doy cuenta que los colombianos tienen un desayuno fuerte, a diferencia de los argentinos, que yo ya perdí un poco esa costumbre, que solamente se toma un café con leche con una tostada y ya ese es el desayuno. Después se come un poco más en el almuerzo y en la cena se come un montonazo. Acá hacen las cosas bien, ponen el énfasis bien. Esta mañana decidí cambiar el tema porque iba a hablar de la iglesia, qué es la iglesia de Dios, pero un poco hablé el sábado pasado, entonces decidí cambiar el tema para un tema que me parece que es muy importante. Y por eso vamos a orar antes de empezar. Querido Señor, nuevamente te pedimos que vengas y que tú te manifiestes a través de los conceptos de tu palabra que presentemos. Ayúdanos a entender cómo estar en tu presencia. Ayúdanos a entender tu amor. Ayúdanos a entender la libertad que tú nos has dado para elegir. Y que si bien tú has hecho todo para la salvación, solamente nos salvaremos si nosotros lo decidimos y así lo queremos. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender que tú nos has ofrecido todo. Danos la decisión de avanzar y no quedarnos con la nada. Te pido que hoy sea ensalzado Jesús y podamos entender lo que Él significa para nosotros. Esto te lo pedimos en su nombre. Amén. Uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos y como cristianos es articular a un Dios que sea justo y que sea amor a la vez. Por mucho tiempo a Dios se lo presentó como un ser que está en un trono allí en el cielo viendo cuándo nos equivocamos para castigarnos cuando nos equivocamos. Y eso fue una estrategia de Satanás para relacionarnos con Dios de una manera temerosa, en el sentido tenerle miedo a Dios. Entonces vamos a Dios para que Él nos bendiga, pero no porque realmente nos sentimos amados. Pero entonces Satanás, cuando se empezó a levantar la Biblia nuevamente después de los años 1700 aquí en la historia de la humanidad, ha llevado el cristianismo al otro extremo. Y entonces cuando hablamos del amor de Dios, pareciera que Dios no tiene justicia. Y entonces muchas veces pensamos que Dios es como esa persona, no sé quién aquí organiza las actividades sociales de la universidad. ¿Quién es la persona que organiza eso? ¿Hay alguna persona? No, bueno, no importa. Supónganse que alguien que organiza las actividades sociales de la iglesia y dice, el domingo vamos a hacer un picnic. Y contratamos un bus le dicen al colectivo, al bus, contratamos un bus y el bus va a salir a las 9 de la mañana. El que no está a las 9 de la mañana, lo dejamos. Muy bien, entonces llega el domingo a las 8:30, se estaciona el bus allí enfrente de la iglesia y comienzan a venir los puntuales a las 8:30, 9 menos 20, 9 menos cuarto. Y bueno, ya llegaron todos a las 9 menos 5, pero todavía faltan unas 10 personas. A las 9 menos 3 llegan las otras 5 personas que faltaban, pero faltan 5, que es una familia. Y entonces son las 9, y entonces dice, bueno, a las 9 dijimos que vamos a salir, cierran las puertas del bus, y en eso son las 9:01, y en eso se ve a la familia de 5 que está llegando, ¡estamos llegando! Y vienen con las canastas de los sándwiches y todo eso. Y entonces, ¿a qué hora habíamos dicho que salíamos? A las 9. ¿Y qué hace el director del viaje? ¿Abre la puerta o no la abre? Llegaron a las 9:01, ¿la abre? Y sí, entonces todos dicen, ¿cómo lo vamos a dejar? O sea, si la dejara cerrada, se vería todo como una persona muy déspota.
Entonces, y están todos con los bolsos, así, si van a una piscina con los salvavidas, entonces dice, bueno, le dice al chofer, abra la puerta. Bueno, ¿saben qué? Dios no es así. Dios si dice, a las 9 salimos, a las 9 salimos. Y el que llega a las 9:01, se queda. ¿Pero cómo es eso? Bueno, Dios te dice así. Dios te dice, ¿quieres ir al picnic? Y entonces yo le digo, sí. Dice, ¿qué necesitas para llegar a las 9:00? ¿Necesitas que vaya a tu casa y te ayude a preparar los sándwiches? Yo voy y te ayudo a preparar los sándwiches. ¿Necesitas que te pague un taxi para que llegues a las 9? Yo te pago el taxi. ¿Necesitas que te cambie a los nenes para que te ayude a cambiarlos? Yo voy a ir y te ayudo con los nenes. Pero a las 9 salimos. Y si llegas a las 9:01, es tu decisión. Porque yo proveí todo para que llegues a las 9:00. Si no llegas a las 9:00, es tu decisión. Dios proveyó todo para la salvación de nosotros. Absolutamente todo. Pero Él puso las condiciones para la salvación. Y nadie se va a salvar si es que no acepta esas condiciones. Y si Dios dijo a las 9, a las 9 va a ser. Pero Él ha hecho todo, por su amor, ha hecho todo para que nosotros lleguemos. Y por eso en la Biblia Dios quiere hacernos entender que Él nos ama, nos va a amar siempre, aunque nos equivoquemos, siempre nos va a amar. Pero a la vez es justicia. Y justicia es darle a cada uno lo que decidió. Y si tú no quieres estar con Él y tú no quieres aceptar los parámetros de Él, no es porque Él no quiera, no, es porque tú no quieres. Y Él, como es justo, va a respetar esa decisión tuya. Y Él quería enseñarle eso al pueblo de Israel. Él quería enseñarle al pueblo de Israel también que Él es un Dios santo y que en su presencia no puede convivir el uno con el pecado. Entonces, ¿cómo enseñar eso? Que Dios es santo, que ama al pecador, pero que Dios no puede convivir con el pecado. Y Dios entonces utilizó una ilustración, podríamos decir así, una metáfora, que se llamó, a ver, ¿alguien sabe cuál es la metáfora o la ilustración que Dios utilizó para enseñarnos que Él es justicia y es amor? Muy bien, Él hizo hacer un santuario. Y de eso voy a hablar hoy, porque en el santuario está la esencia de toda la vida cristiana y de la salvación. Pero antes de eso nosotros tenemos que entender cuál era la profesión por excelencia del pueblo de Israel. ¿Cuál era la profesión por excelencia del pueblo de Israel? ¿A qué se dedicaba el pueblo de Israel por excelencia? ¿Se acuerdan cuando José fue a Egipto? Le dieron la tierra de Gosén porque la familia de José eran pastores de ovejas. O sea, el pueblo de Israel criaba ovejas, esa era su profesión principal. Pero nosotros tenemos que entender, para entender bien el santuario, tenemos que entender cómo era un pastor oriental con un pastor, comparado con los pastores de aquí. O sea, un pastor oriental de ovejas o cómo un hebreo cuidaba una oveja es muy diferente cómo un occidental cuidaba una oveja. Ustedes saben, los hebreos, cuando tenían un rebaño, en el rebaño ellos no tenían rebaños enormes. Un rebaño enorme para un hebreo era de 200 ovejas. Más de eso ya era algo que no se podía manejar. ¿Por qué? Porque para el pastor oriental a cada oveja le ponía nombre. O sea, no era que él criaba ovejas, sino a cada oveja le ponía un nombre. Y la criaban a la oveja desde chiquita y el pastor desarrollaba una relación con la oveja. Por eso, ¿se acuerdan Jesús? Él dijo, yo soy el pastor y tengo mis ovejas. Y como él tenía una relación con el pastor oriental con la oveja tenía una relación estrecha, él le ponía nombre y las ovejas conocían su voz. Y él no necesitaba, por ejemplo, el pastor oriental no necesitaba andar detrás de las ovejas como los pastores occidentales. Por ejemplo, en el sur de Argentina hay muchos rebaños de ovejas y los rebaños de ovejas llegan a haber a veces hasta rebaños de 3.000, 4.000 ovejas. Entonces el pastor ni conoce las ovejas, simplemente las crían para comercializar. Entonces,
los pastores orientales, como no conocen a las ovejas y las ovejas no conocen su voz, ellos van detrás de las ovejas arriando a las ovejas. Pero el pastor oriental, como conocía a sus ovejas, él simplemente iba delante de las ovejas y cuando él veía que la oveja por ahí se descarriaba, él simplemente la llamaba y como ellas conocían su voz, entonces las ovejas lo seguían. Y por eso cuando tú eres una oveja de Cristo, cuando Cristo es el pastor de tu vida, tú no necesitas ser arriado. Los que necesitan ser arriados son los que todavía no tienen al pastor como Jesucristo. Los que necesitan ser arriados son los que todavía no tienen a Cristo en su corazón. La religión de Cristo es totalmente voluntaria. Y es lo más apasionante cuando Cristo vive en ti. Una vez cuando era chico nos fuimos de vacaciones, teníamos la costumbre de irnos de vacaciones. Mi papá es oriundo del norte de Argentina y fuimos a la sierra, a un lugar así parecido, no tan lindo, pero parecido como el Peñol. Y alquilamos una cabañita bien humilde y el poblado era bien, digamos, con las costumbres bien de campo. Y entonces mis padres tenían que ir a comprar la leche todas las mañanas y una mañana me dice mi papá, Joel, quiero que vengas mañana conmigo a comprar la leche porque pasamos por un redil de ovejas y conocimos un pastor de ovejas y nos gustaría que vos también lo conozcas. Y bueno, el otro día yo me entusiasmé, yo era bastante joven, entonces fui con mi papá. Y en eso lo saluda el pastor, que mi papá había estado hablando con el pastor, le dice, muéstrele a mi hijo, llame a Pepito. Y había un montón, en el rebaño había un montón de ovejas valiendo, así que estaban haciendo un montón de ruido. Y entonces dice, muéstrele a Joel cómo llama a Pepito. Y entonces en ese lío de ovejas que había, el pastor comenzó, Pepito, Pepito. Y en eso un corderito que estaba por allá metido comenzó a moverse y a abrirse paso. Y estaba el corderito ahí, adelante del pastor, mirándolo al pastor. O sea, el corderito reconocía la voz del pastor. ¿Por qué? Porque tenía una relación con el pastor. El pastor le había puesto nombre, le daba de comer, y entonces tenía una relación. Y él, cuando el pastor lo llamaba, ahí estaba. Y esa es la experiencia que Jesús quiere tener contigo. Él te ha elegido, Él te ha cuidado, te ha traído hasta este momento, pero Él quiere que tú estés dispuesto a tener una relación con Él. Y cuando tú escuches la voz de Él va a ser clara y tú no vas a dudar, vas a seguirlo. No vas a necesitar ser arriado. Es interesante, los pastores orientales también tenían un redil y el redil tenía unas características que eran redondos y tenían solamente una abertura que era la puerta. Algunos tenían techo, otros no, pero supónganse que el que estoy ilustrando tenía techo. Entonces llegaba la noche y el pastor metía a todas las ovejas adentro del redil. Y entonces como había lobos o podía haber animales que se comieran las ovejas o podía haber ladrones que vinieran a comerse las ovejas, el pastor dormía atravesado en la puerta del redil. Si hacía frío, él tapaba el frío y no dejaba que entraran. Si venía un ladrón, primero tenía que luchar con el pastor. Si venía un animal, primero el pastor tenía que matar al animal antes que el animal, o tenía el animal que matar al pastor antes que el animal agarre la oveja. ¿Se dan cuenta por qué Jesús dijo, yo soy la puerta? Porque cuando Jesús es la puerta de tu vida, todo lo que entre a tu vida, primero tiene que pasar por arriba de ¿quién? Por Jesús. Y lo que afecte a tu vida, Jesús no lo va a dejar entrar. Y lo que sea para bien para tu vida, Jesús lo va a dejar entrar. Pero para eso tú tienes que dejar que Jesús sea la puerta. Y por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Se acuerdan cuando conté la historia de David? El profeta Natán le dijo a David cómo criaba un hebreo a su ovejita. Y Natán le decía a David, había un hombre muy pobre que tenía una ovejita que le pusieron nombre desde chiquita y dice, llegaba en la hora de comer y la ponían al lado de la mesa y comían del mismo plato. Dice, del mismo plato del dueño comía la oveja. Y llegaba la noche y el dueño de la oveja se ponía la oveja en el pecho y después la ponía a dormir y después él se iba a dormir. Pobre la esposa del israelita ese, ¿no? Pero el olor de la cama esa no debe haber sido muy lindo. Pero la criaban, o sea, la tenían en una situación a la oveja como si fuera una hija, eso lo dice la Biblia. La oveja era como una hija.
No sé cuántos de ustedes han tenido un perro, así, pero yo descubrí con Bobby que realmente se puede amar mucho a los animales. Y uno puede amar mucho a los animales. Pero quiero contarles con esto, cerrar esta ilustración. Leí una vez en un libro que había un sociólogo que estaba yendo a Palestina y estaba estudiando las costumbres orientales. Y en eso, cuando estaba caminando por el campo, vi un pastor de ovejas que estaba con su rebaño. Y cuando se acerca al pastor de ovejas, porque él quería hacerle algunas preguntas, ve que el pastor de ovejas tiene a una corderita en los brazos. Y cuando se acerca un poquito más, ve que la corderita tiene la patita entablillada. Y entonces el sociólogo le dice, ¿se accidentó la ovejita? Y entonces el pastor le dice, no necesariamente. Dice, ¿está enferma y entonces tuvo un problema en la pata? No necesariamente, le dice el pastor. Y dice, ¿pero qué le pasó a la ovejita? Y le dice, ¿usted es occidental? Y sí, le dice, yo soy un sociólogo. Dice, no, usted no entendería. No, pero yo soy un sociólogo, estoy haciendo una investigación. Bueno, empezaron a que cuénteme, y él que sí, que no, hasta que al final dijo, está bien, le voy a contar, pero usted no va a entender. María es una de mis mejores ovejas. Es una oveja líder en el rebaño. La crié desde chiquita. Pero María es un poquito cabeza dura. Y es líder. Y muchas veces yo iba guiando al rebaño para darles de comer o para llevarlos a algún lugar. Y María se desviaba del camino. Y como ella es líder, muchas veces el rebaño la seguía. Y yo trataba de corregir a María, pero ella no entendía. Utilicé los métodos que siempre utilicé, pero ella parece que no quería entender que me tenía que seguir. Entonces un día hice lo que siempre hago con las ovejas que son rebeldes. Tomé a María en mis brazos y cuando empezó a contar esto el pastor se le empezó a quebrar la voz. Agarré la patita de María y con mis propias manos le quebré la pata. Una vez que le quebré la patita, yo mismo se la entablillé. Eso pasó hace 3 semanas. Hace 3 semanas que María no puede caminar y yo la llevo en mis brazos. Hace 3 semanas que María no puede tomar agua por sí misma y cuando ella tiene que tomar agua y tiene sed, yo le doy agua. Hace 3 semanas que María no puede comer y cuando llevo a comer a todas las ovejas, yo mismo me agacho y la pongo y le doy la comida, arranco la grama y se la doy de mis manos. En estas 3 semanas, María está entendiendo que yo quiero lo mejor para ella. Y por 3 semanas la he tenido arriba mío. La patita de María se está curando y va a quedar bien. Pero cuando le saque el entablillado, María va a ser mi mejor oveja. Y va a ser la oveja más cercana que yo tengo. Cuando yo leí esa anécdota, me sentí muy identificado con María. A veces Dios nos tiene que quebrar la patita. No porque Dios se deleite en quebrarnos la patita, sino que si no se nos quiebra la patita, no aprendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y es muchas veces cuando fracasamos con respecto a nosotros mismos que Dios puede tener acceso a nosotros. Y eso nos asegura la salvación. ¿Qué tiene que ver todo esto con el santuario? Tiene muchísimo que ver. Vamos ahora al santuario, vamos al pueblo de Israel. Imagínense que ustedes son una persona del pueblo de Israel y entonces están un día en una reunión, en una iglesia, van a la iglesia y en eso viene alguien y se acerca, supónganse que yo soy el israelita, y me dice, Joel, ¿viste que Sergio y Elena parece que están empezando a... ¿Viste? Bueno, esto sería un argentino haciendo un chisme, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿en serio? Sí, ¿no sabés lo que pasó? Los otros días pasamos por la casa de ellos.
a las 8 de la mañana y estaba la camioneta ¿de quién dije? De Sergio. Estaba la camioneta de Sergio en la casa de Elena. Debe haber pasado la noche. ¿En serio? ¿Será así? Y sí, pero y entonces ahí nos largamos a hablar de Sergio. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama chisme. Resulta que después voy a mi casa y estoy leyendo la Biblia y resulta que voy a Levítico, justamente estoy leyendo el libro de Levítico, y en Levítico 19, 16, dice así. Justamente me toca eso leer en mi culto personal. Y dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. ¿Conocían este mandamiento? No andarás chismeando entre tu pueblo. Es más, Dios considera al chisme como un asesinato. Porque dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y si alguien tiene duda, firma, yo, Jehová. Entonces cuando yo leo eso y me doy cuenta que Dios no quiere que yo chismosee y me doy cuenta que estoy atentando contra la vida de mi prójimo y que atenté contra la vida de mi amigo, entonces ¿qué? Me doy cuenta que ¿qué hice yo? ¿Cometí un qué? Cometí un pecado. Y si cometí un pecado, tengo que ser perdonado. Entonces si yo era un israelita, ¿qué era lo que tenía que hacer para ser perdonado? ¿Qué era lo que tenía que hacer para ser perdonado? Sí, lo primero que Dios me pedía era que yo vaya y hable con el fulano que me hizo el chisme. Y entonces decirle, mira, perdóname porque yo escuché esto y estuve hablando de Sergio y de Elena. Vos está bien, vos me trajiste el chisme, pero yo te escuché y después comenté acerca de eso y yo no tendría que haber comentado nada porque nosotros lo que tendríamos que haber ido es hablar con Sergio y Elena directamente. Por lo tanto, pecamos. Eso se llama restitución. Antes de llevar mi ofrenda, yo tenía que restituir mi pecado. Y por eso, como dijimos ayer, aquel que está arrepentido, restituye. El que no está arrepentido, no restituye. Y entonces, después de haber restituido, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a mi casa y no tenía que tomar un cordero, sino que tenía que tomar ¿qué? Tenía que tomar el cordero que yo le había puesto nombre, el cordero que yo lo había hecho comer a la mesa, el cordero que lo había hecho dormir en mi pecho, el cordero que yo había criado desde chiquito y que mis hijos jugaban con ese cordero, el cordero más perfecto. Tenía que tomarlo y llevarlo ¿a dónde? Y llevarlo al lugar que se llamaba el santuario. Imagínense si ustedes hubieran sido el israelita, llevando el cordero al santuario. ¿Por qué lo estaban llevando? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué era el pecado? Por chismosear. Entonces llegaba al santuario, y esto es algo que o sea, charlando sí me lo hizo ver un amigo, el pastor Orellana, que trabaja también, o sea, es asistente en mi iglesia. Cuando llegaba al santuario, el sacerdote se presentaba, y el sacerdote me preguntaba acerca del cordero. Y es interesante que el sacerdote no me revisaba a mí, sino ¿a quién revisaba? Al cordero. Y él tenía que ver si el cordero era perfecto. Y si el cordero era perfecto, entonces ahí venía la parte difícil. Se ponía al cordero encima del altar, el sacerdote le entregaba un cuchillo al israelita y el israelita, antes de tomar el cuchillo, se tenía que poner sobre la cabeza del cordero y apoyarse con todo el cuerpo sobre la cabeza del corderito que él había criado, que lo había hecho comer en la mesa, que había hecho, o sea, que los hijos jugaban con él y todo eso. Tenía que apoyarse sobre la cabeza del cordero y decía, yo chismoseé, merezco morir, pero en lugar mío va a morir Pepito. Y el pecado del israelita se traspasaba a Pepito. El sacerdote le entregaba el cuchillo y él tenía que clavar en la yugular de Pepito ese cuchillo. Y así moría Pepito. Y así era perdonado el israelita. ¿Cómo se habrá sentido ese israelita? Cuando volvía a su casa, ¿en qué habrá pensado? Debe haber pensado,
Qué tonto que fui. Por un deseo de chismosear de alguien, por hablar mal de alguien, por culpa mía tuvo que morir mi corderito. Por culpa mía ahora mis hijos no se quedan sin el corderito. Y me imagino que ese día, cuando el corderito tenía que comer al lado de la mesa, ya no estaba el corderito y habrán pensado, el israelita habrá dicho, ¿por qué chismoseé? Pero el israelita estaba perdonado. Estaba perdonado. Ahora fíjense la inteligencia de Dios para enseñarnos algo. O para enseñarle algo al israelita. Dios mostraba que Dios está dispuesto a perdonar pecados, pero los pecados no pueden ser perdonados por algo que yo hago, sino que tienen que ser perdonados por el sacrificio que otro hace. Y en esa casa ahora, imagínense, supónganse que el sábado el israelita va a la iglesia de vuelta y entonces está en la iglesia y viene el amigo y le dice, che, ¿sabes qué me enteré? Me enteré algo más de Sergio y Elena. ¿De qué se va a acordar el israelita? Se va a acordar el cordero. Él dice, ¿y qué va a hacer el israelita en ese caso? Le va a decir, no, mira, no me hables absolutamente nada. Fuiste a hablar con ellos, pero no me hables de nada. Yo no quiero perder otro cordero. Ahora, si el israelita tiene 20.000 corderos y no tiene una relación con el cordero, y el cordero, o sea, no le puso nombre, no son amigos del cordero, no tienen relación con el cordero, cuando él esté por el chisme, y si tiene un montón de corderos, y vienen y le cuentan el chisme, ¿qué va a hacer el israelita? Va a decir, bueno, total, tengo más corderos para que mueran. Pero si él tenía una relación con el cordero, él no iba a permitir nuevamente que alguien le dé un chisme, porque él no quería pasar nuevamente por el dolor de perder el cordero. Entonces el centro del mensaje del santuario no eran las cortinas, no era incluso la ley, no. El centro del mensaje del santuario era el cordero. Si yo tengo relación con el cordero, hay perdón. Pero yo no quiero hacer sufrir al cordero. Entonces, el santuario tenía sentido con la relación que el israelita tenía con el cordero. Pero si el israelita no tenía relación con el cordero, él no iba a tener problema de pecar porque decía, total, tengo un montón de corderos y el cordero murió. Ese es el cristianismo de hoy. El cristianismo de hoy nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados, pero no nos enseña a tener relación con Cristo. Entonces, cada vez que nosotros vamos a pecar, decimos, bueno, si Jesús murió por mí. Pero aquel que tiene una relación con Cristo, aquel que tiene una relación con el Cordero, aquel que todos los días se encuentra con el Cordero, sabe que cuando peca, puede ser que falle, sabe que cuando peca hay perdón. Pero sabe que ese perdón es gracias al sacrificio que hizo el Cordero que tanto amamos. El Cordero que me amó tanto, aquel que está conmigo siempre, aquel que es mi canción, aquel que es mi reír, aquel que me da fuerza cuando nadie me da fuerza, aquel que me da aliento para seguir. Y es por eso que el centro de la religión es el Cordero, no es otra cosa. El centro de la religión es el Cordero. La santificación la vamos a lograr en relación con el Cordero. Y siempre va a haber perdón en Jesús, siempre. Pero si tú estás en Cristo y te separas de Él y pecas, no vas a decir, Cristo me perdona. Sí, vas a decir, gracias Cristo que me perdonas, pero lamento haberte causado este sufrimiento. Porque te amo. Porque tú me amaste primero a mí. ¿Dónde quedaba el pecado del israelita? Una vez que él salía. ¿Dónde quedaba? En el santuario. En la sangre, eso lo dijo, en la sangre simbólicamente del santuario. Entonces, ustedes saben, yo iba a traer una ilustración, pero no la traje. Pero el santuario tenía un atrio, después tenía el lugar santo, y el lugar santo estaba dividido por el lugar santísimo por una cortina. Y en el lugar santísimo estaba la Shekinah, que era la presencia de Dios, se manifestaba una luz que era la presencia de Dios con las tablas de la ley en el arca. Entonces, las tablas de la ley decían que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, el pecado del israelita quedaba en el santuario. El israelita se iba libre del pecado. Pero entonces ahora el sacerdote tomaba un potecito y con la sangre de ese cordero lo llevaba al lugar santo. Y se paraba dentro de ese velo que estaba tapando el arca donde estaban las tablas de la ley y donde estaba la Shekinah. Y entonces él simbólicamente mojaba sus dedos en ese potecito y decía, el israelita tiene que morir por sus pecados. Pero aquí está la sangre del cordero
que representa la sustitución del sacrificio del israelita. Y entonces mojaba los dedos y los rociaba en la cortina. Ahora la pregunta es, ¿dónde quedaba el pecado del israelita? Simbólicamente. ¿Dónde quedaba? Si estaba en la sangre, el pecado ahora quedaba en la cortina. Entonces llegaba un día que se llamaba, una vez al año se hacía un día que era el día de la expiación. Y entonces en el día de la expiación se decía al pueblo de Israel, vamos a sacar todos los pecados del santuario. Y entonces todos si tienen algún pecado, por favor, llévenlos al santuario. Hay perdón para todos. Y entonces hubo una fiesta que se llamaba la fiesta de las trompetas, que empezaban a tocar las trompetas. Y cuando sonaba la primera trompeta, los israelitas tenían que pensar, ¿hay algún pecado escondido que yo tengo que entonces tengo que llevarlo al santuario? Y cuando ellos empezaban a escuchar las trompetas, analizaban su vida y decían, y entonces los israelitas comenzaban a ir con los corderos al santuario antes de que llegue el día de la expiación, porque en el día de la expiación se iban a eliminar todos los pecados del santuario. Y entonces llegaba el día de la expiación, todo el mundo se reunía alrededor del santuario y era el único día de ayuno y el único día de introspección que había en el pueblo de Israel. Entonces el sacerdote tomaba 2 machos cabríos, uno que representaba a Jesús y uno que representaba a Satanás. Y entonces en el macho cabrío que representaba a Jesús, él lo ponía sobre el altar. Y lo ponía sobre el altar y lo mataba. Gracias, sobre ese altar, y entonces lo mataba. Y entonces una vez que mataba a ese que representaba a Jesús, él entraba dentro del santuario, pero por única vez en el año, él entraba al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y donde estaban las tablas de la ley. Y entonces él llevaba la sangre de ese cordero en un potecito y entonces decía, el cordero ha muerto por todos los pecados que los israelitas cometieron durante todo este año. La paga del pecado es muerte, pero entonces el cordero toma el lugar de los israelitas y él mojaba sus dedos y rociaba alrededor del propiciatorio, que era una plancha de oro que estaba arriba de la ley. Cuando él hacía eso, simbólicamente todos esos pecados de los israelitas los cargaba el sacerdote y los tomaba él ahora. Y entonces salía del santuario y todo el mundo estaba callado y orando por el sumo sacerdote. Salía del santuario y agarraba el macho cabrío que representaba a Azazel. Y entonces ponía sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y decía, los pecados de todo el pueblo pasan a este macho cabrío. Y agarraban ese macho cabrío, lo sacaban del campamento y lo soltaban en el desierto hasta que el macho cabrío desaparecía. Y allí moría. Recién ahí estaban eliminados los pecados del pueblo. El pecado del israelita era eliminado en el altar. En el momento que él hacía el sacrificio era eliminado. Pero los pecados del pueblo iban todos acumulándose allí. Y eso tenía todo un simbolismo. Todo un simbolismo del plan de salvación. Cada vez que tú cometes un pecado, ¿a quién tienes que ir para recibir perdón? Tienes que ir a Jesús. Pero tú no puedes ir a Jesús y decir, Señor, perdóname por los pecados que tengo. No, cuando tú vas, por ejemplo, tú miras a una mujer codiciándola, ¿qué tienes que ir? Tienes que ir a Jesús y ¿qué tienes que decirle a Jesús? Señor, perdóname porque yo miré a esa mujer codiciándola y acepto la sangre del Cordero en mi lugar y no necesito morir yo, murió Cristo por mí, por lo tanto acepto la sangre del Cordero. Eso se llama confesión. Si tú quieres permanecer en la vida cristiana activo, tienes que aprender a confesar. No es cuestión de ir a la noche y decir, Señor, perdóname los pecados. No, por ejemplo, estás en internet y por ahí aparece un pop-up donde aparece, en el caso, una mujer que te llama la atención que está con poca ropa. Entonces, en ese momento, tú tienes que decir, porque, ¿se acuerdan? La tentación comienza acá. En ese momento tú tienes que decir, Señor, perdóname, acepto la sangre del Cordero en mi lugar. Miré algo y si yo, por ejemplo, en ese momento me quedé mirando a la mujer y ahí tengo que pedir perdón. Si yo en el acto, cuando me aparece, yo digo, Señor, no quiero ver más, pum, sale, eso fue tentación, no fue pecado. Pero si yo me acostumbro a confesar mis pecados, me voy a dar cuenta de que soy pecador. No te vas a poder sentir orgulloso de nada porque continuamente vas a estar confesando. Entonces va a llegar un momento que vas a decir, pero caramba, necesito estar todo el día de rodillas porque todo el tiempo peco. Entonces, en el pueblo de Israel había un cordero que continuamente estaba ardiendo, que era el cordero, el sacrificio continuo.
Entonces va a llegar un momento que tú te das cuenta que eres tan pecador que vas a tener que depender de Jesús continuamente y estar en la presencia de Jesús continuamente. Y cuando aprendas a estar en la presencia de Jesús continuamente, cada vez vas a pecar menos. Pero todo va a tener resultados si tú tienes una relación con Jesús. Si tú nunca tienes un encuentro con Jesús, si no te encuentras con Él, va a ser difícil entonces que te sientas triste cuando tú pecaste, porque no tienes ninguna relación con el Cordero. Y vas a tomar el sacrificio de Cristo como diciendo, Cristo murió por mí, Él me ama, por lo tanto sigamos viviendo como sea, total Cristo me ama. No. Como Cristo te ama, tú vas a vivir para la gloria de Él. Y tú no vas a querer hacer sufrir a Jesús, porque Él ya sufrió mucho por ti. Ahora Él está haciendo todo para que tú puedas vivir plenamente. ¿Por qué se llama este tema el basurero celestial? Porque cada vez que tú confiesas tu pecado, ¿a dónde va tu pecado? ¿A dónde va tu pecado? Va al cielo, al santuario celestial, en el cielo. Esto es un símbolo de algo que está. Entonces, cada vez que tú pecas, Dios proveyó un medio para que tú te liberes del pecado. Por medio de la confesión, tú liberas tu pecado. Y entonces el cielo se va llenando de basura, de tu basura y de mi basura, de todos aquellos que confesaron. Pero entonces en la segunda venida de Cristo, Cristo va a venir y va a traer, simbólicamente, estoy hablando metafóricamente, en la segunda y la tercera venida de Cristo, va a venir simbólicamente y Él va a cargar los pecados de todos los que confesaron sus pecados. ¿Y sobre la cabeza de quién los va a poner? Sobre la cabeza de Satanás. Y Satanás no solamente va a ser juzgado por su rebelión, sino que va a ser juzgado por los pecados que les hizo cometer a aquellos que se salvan. Y allí recién va a estar eliminado el pecado del universo. Ahora quiero centrarme, porque tengo poco tiempo, quiero centrarme en esta ilustración. Como les digo, el santuario es como un basurero, un gran basurero. ¿Saben que en Estados Unidos, ustedes saben que Estados Unidos está más adelantado que muchos países? Tenemos un servicio de basura muy interesante. El basurero pasa una vez por semana y viene con un equipo de limpieza. Entonces entra y limpia la casa, nos limpia la casa, nosotros le decimos, mira, hoy quiero que me limpies esto, que me limpies, y vienen con un equipo de limpieza, nos limpia toda la casa y después se van. ¿Me creerían? No, les estoy mintiendo. Porque el basurero no viene y te limpia la casa. ¿Qué es lo que hace el basurero? Te recoge la basura. Si tú te quieres quedar con la basura, el basurero no va a entrar a tu casa para limpiarte la casa. Tú tienes que sacar la basura afuera. Tengo entendido que acá el basurero pasa 2 veces por semana. Si no sacas la basura, te quedaste con la basura. Pero si la sacas, tienes la casa limpia. Y tú tienes que aprender a vivir, si quieres vivir en la basura o quieres vivir en la limpieza. Entonces cada vez, no hay problema. Dios dice, no hay problema que peques. Aunque sí, me interesa, pero no hay problema que peques porque tengo el basurero. Entonces tú cuando pecas, ¿qué haces? Sacas la basura. Y si sacas la basura, viene el basurero y ¿qué hace con la basura? Se la lleva. Ahora, hay personas, ¿cómo se sentirían ustedes si viene el basurero, saca, recuérdame tu nombre? Zulay, hoy que ella me dijo que pasan, supónganse que Zulay saca la basura y entonces está mirando a ver cuándo pasa el basurero. Y está diciendo, a ver cuándo pasa el basurero, cuándo pasa. A las 6 de la mañana. Entonces le dice al pastor Daniel, le dice, prepárame el carro, prepárame el auto que esté listo. Y entonces cuando viene el basurero, agarra la basura, es un camión acá que pasa la basura, y tira la basurita dentro del camión, ella agarra el carro y comienza a seguir al basurero a ver qué hace con la basura. Y entonces llega el basurero y va a depositar, entonces dice, ¿será que el basurero va a eliminar la basura? ¿Pensarían que Zulay está bien de la cabeza, sí? No. ¿Por qué? Porque el basurero se hace cargo de la basura, punto. Tú la sacas y deja al basurero que haga lo que quiera con la basura. Tu labor es sacar la basura, no seguir al basurero. Pero hay muchos de nosotros que pecamos y vamos a Cristo y le pedimos perdón por los pecados y en vez de creer que Él es capaz de solucionar el problema de la basura, nosotros lo empezamos a seguir a Cristo y decimos, ¿será que me habrá perdonado? ¿Será que habrá eliminado la basura? No, Él no me puede haber perdonado. Y no nos perdonamos a nosotros mismos cuando Cristo ya nos perdonó. Y tenemos que aprender a creer que Cristo es capaz de eliminar la basura. Y en la medida que aprendes aprendes a relacionarte con Cristo, cada vez que pecas, vas a Él, vas a Él, vas a Él, vas a aprender
O sea, vas a ser cada vez más limpio. Cuando yo era chiquito, me acuerdo mi mamá tenía 3 años, mi mamá me había comprado unos zapatos blancos, unas medias 3/4 blancas, me ponía un pantaloncito corto azul, una camiseta blanca y una corbata moñito azul para ir el sábado a la iglesia. Y entonces cuando había llovido y salíamos el sábado para la iglesia, porque en esa época no teníamos carro ni nada, salíamos para el sábado de la iglesia y había un charco. Yo veía el charco, iba y empezaba a saltar arriba del charco. Y mi mamá me agarraba y me decía, no, Joel, no saltes en el charco te ensucia. Entonces después la veía a mi mamá lavando las medias blancas, la camisa blanca en la semana. Y a medida que fui creciendo, me fui dando cuenta que el charco es sucio. ¿Por qué? Porque mi mamá me lo fue enseñando. Y ahora voy el sábado a la iglesia y cuando llueve y hay un charco, salgo y no me pongo a saltar arriba del charco. ¿Por qué? Porque aprendí que el charco es sucio gracias a mi mamá. Cuando tú te entregas a Cristo, no quiere decir que vas a ser perfecto. Pero cuando tú te entregas a Cristo, vas a cometer imperfecciones, vas a pecar, pero vas a volver ¿a quién? Vas a volver a Cristo. Y Cristo te va a perdonar, pero te va a invitar a que permanezcas en Él. Y a medida que vas a ir creciendo, cada vez te vas a dar cuenta que el pecado es feo, que el pecado es miserable, que el pecado es sucio. Entonces va a llegar un momento que aprendiste tanto de Jesús por llevarle tus pecados, que va a llegar un momento que vas a ver el charco y vas a tratar de ir lo más lejos del charco posible. ¿Se entiende? No es que tú vas a vencer proponiéndote no hacer cosas malas. Tú vas a vencer si le empiezas a llevar tus pecados al Cordero. Él tiene capacidad para solucionar tus problemas. Cuando tienes un traje sucio, ¿a quién se lo llevas? Al lavandero. ¿Lavandería se llama acá? Cuando tengo el traje sucio, quiero que me lo... Entonces, tú tienes 2 alternativas cuando tienes el traje sucio. Supóngate, se te manchó con grasa y entonces agarras y dice, yo voy a limpiar el traje. Y entonces vas a tu casa y empiezas a fregar. ¿Vas a quitar la mancha? No. ¿Por qué no la vas a quitar? ¿Por qué? ¿Ah? Porque no tengo los ingredientes necesarios para que la mancha se limpie. Y quizás nos esforzamos. Sí la podemos disimular a la mancha, pero quitarla nunca. Si yo quiero quitar la mancha, yo tengo que llevarla al lavandero. Y el lavandero tiene los elementos necesarios para quitarme la mancha. Y entonces una vez que yo le entregue mis trajes sucios al lavadero, él me los va a entregar limpio gracias a los ingredientes que tiene él para limpiar los trajes. Él es su vocación. Y por eso cada vez que pecas, la gente, como dijimos en el tema de David, muchas veces cuando pecamos queremos disimular nuestro pecado. No, ni bien pecas. Cuando comienzas a pecar desde la mente, llévaselo rápido a Cristo. Y aunque hayas pecado más de la mente, llévale tu pecado a Cristo. Y Cristo tiene su sangre, que es suficiente para perdonarte de todos los pecados. Y tú tienes que creer. Porque tú te entregaste a Cristo, pero no quiere decir que desde ahora vas a ser perfecto hasta la segunda venida de Cristo. Lo que quiere decir es que desde ahora, siempre que peques, le vas a llevar tu pecado a Cristo. Ahora, les hago una pregunta. Supónganse que se me mancha el traje con grasa y entonces estoy llevando el traje al lavandero y cuando me ve el lavandero me dice, Joel, de vuelta. ¿Hasta cuándo me vas a traer el traje? ¿Va a ser así el lavadero? No, ¿por qué? Porque es su trabajo y con eso gana plata y es su vocación. Supónganse que no es porque gana plata, sino porque es su vocación. Y a él le gusta limpiar trajes. Ahora, les hago una pregunta. ¿Por qué cuando nosotros pecamos y vamos a Jesús, pensamos que Jesús nos mira así y nos dice, ¿de vuelta? ¿De vuelta? No, a Jesús le encanta perdonar pecados. Esa es su vocación. Todo el esfuerzo que hizo frente al universo es para perdonar pecados. Por lo tanto, tú no tienes que tener duda de que Cristo no puede perdonar pecados ni te va a perdonar. Cada vez que tú vas a Él, Él dice que te recibe con los brazos abiertos. Tenemos que aprender y entender que Jesús nos ama. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán sucio haya sido tu pecado, si tú vas a Él hoy, Él te recibe. Él te perdona, Él te restaura,
Y no te recibe y te dice, a ver, bueno, vamos a ver, pero que nunca más, No, ni eso te dice. Él te dice, permanece en mí, permanece en mí. Y en la medida que tú aprendes que Él te ama, no hay nada más lindo que estar en la presencia de una persona que te ama sin condiciones. Una persona que te ama hasta el fin. Una persona que no le interesa cuán sucio estás, sino que lo único que le interesa es limpiarte. Si desarrollas esa relación con Jesús y con el Cordero, cada vez que falles, vas a tener una tristeza tremenda. Y cada vez que se te presente de nuevo la misma oportunidad, te vas a acordar del Cordero. Y vas a decir, no, por satisfacerme a mí físicamente, no me voy a separar del Cordero. Por satisfacer una pasión del ojo, no me voy a separar del Cordero. Por evitar un gol que me hagan en el partido de fútbol, no me voy a separar del Cordero. Por la envidia que le siento a esta chica que usa el mismo vestido que yo y se compró el vestido antes que yo me lo compre, no voy a soltar mi lengua y me voy a separar del Cordero. Él me ama y Él te ama y te va a amar siempre. Y si tú permaneces en Él, Él se encargará que cada día camines más lejos del charco. Vamos a orar. Señor, gracias por Jesús. Gracias porque Él no solamente nos perdona, sino que es perdonador. Gracias porque tú has provisto un medio para que seamos limpios, a pesar de que somos tan pecadores. Señor, no podemos vivir sin ensuciar, pero tú has provisto un basurero celestial. Y hoy queremos tomar la decisión de empezar a sacar la basura, no quedarnos a vivir con esta basura adentro. Hoy nos hemos propuesto, Señor, hemos entendido el valor de la confesión específica y queremos creer en el perdón de Jesús. Queremos creer en el poder de su sangre. Y por eso, Señor, te agradecemos y te pedimos que cuando cuando tú vengas, nos encuentres limpios, no gracias a nuestros esfuerzos, sino porque hemos lavado nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús.